La siguiente declaración institucional es de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, en favor del Pacto por la Estabilidad Institucional. Igualmente, votamos la inclusión. ¿Votos a favor? Pues aprobamos por unanimidad. Y, señor secretario, pasamos a dar lectura. Declaración institucional del Ayuntamiento de Aspe. La Comisión de Seguimiento del Pacto por la Estabilidad Institucional, en su sesión de 11 de noviembre del 2020, aprobó por unanimidad la tercera adenda a los acuerdos sobre un código de conducta política en relación con el transfugismo en las corporaciones locales, ampliando sus efectos al ámbito estatal y autonómico y manifestando el compromiso firme de continuar combatiendo el transfugismo en todas las esferas institucionales por considerar que este es una forma de corrupción y una práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas. Los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión amplían la definición de tránsfuga contemplada en el Pacto contra el Transfugismo, adoptado el 7 de julio del 98, modificado en los posteriores acuerdos de 26 de septiembre de 2000 y 23 de mayo de 2006, y refuerza las facultades de los sujetos y partidos políticos promotores de las candidaturas electorales frente a las personas incluidas en ellas que incurran en prácticas tránsfugas. Las medidas previstas serán de aplicación a los miembros de las entidades locales que se beneficien de toda conducta tránsfuga, reforzando el criterio de que la persona en que incurra en una conducta tránsfuga no puede disfrutar de los derechos económicos y administrativos que correspondan a los grupos políticos. Las medidas adoptadas se extienden a los cargos públicos, no electos por sufragio directo y designados por mecanismos indirectos a través de las asambleas legislativas autonómicas o por las concejalías de su fuerza política, así como las designadas en instituciones y organismos dependientes o en los que exista representación de las administraciones públicas. Se incorporan también otros supuestos de lealtad política que alientan máximas de transfugismo, como la usurpación de identidad de coaliciones y agrupaciones electorales. La Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, en su compromiso de reforzar la estabilidad institucional en los gobiernos locales y del máximo respeto a las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas, muestra su plena conformidad y asume completamente el acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfugismo en las instituciones democráticas, adoptado por la Comisión del Pacto contra el Transfugismo, adoptado el 11 de noviembre del 2020, cuyo tenor literal se transcribe a continuación. Acuerdo. Primero, a los efectos del presente acuerdo se entiende por tránsfuga a los y a las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político, partidos, coaliciones y agrupaciones de electores que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes. Se considerará tránsfuga asimismo a la persona electa por una candidatura promovida por una coalición si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso. Cuando surgen dudas sobre qué persona han incurrido en transfugismo, será el sujeto político que los ha presentado y o el partido que los y las propuso para el supuesto del párrafo anterior, quien aclarará por escrito quienes han abandonado la formación, han sido expulsados o se han apartado de su disciplina a efectos de su calificación como tránsfugas. Las medidas previstas en este apartado con respecto a los tránsfugas serán igualmente de aplicación a aquellos miembros de las entidades locales que se beneficien de su conducta. Segundo, las personas tránsfugas no adscritas no podrán ejercer los derechos políticos atribuidos por la regulación aplicable a los grupos políticos en el desarrollo de las sesiones plenarias, sin perjuicio de los mínimos derechos que constitucionalmente le correspondan. B. No podrán mejorar su situación anterior al abandono del grupo político de origen en cuanto a su participación en las comisiones, de tal manera que un nuevo reparto proporcional en la composición de las comisiones ni puede perjudicar al grupo político que sufrió su disminución de efectivos por razón de transfugismo, ni beneficiar a la persona no adscrita más de lo que suponía su situación anterior. No existe, pues, un derecho de la persona no adscrita a participar en todas las comisiones y el grupo político que sufre merma por la acción del tránsfuga no deberá ver reducida su participación en las mismas sin que, como en el apartado anterior, implique vulneración alguna de los derechos individuales de la persona tránsfuga, que mantendrá los derechos de participación establecidos en los reglamentos de la institución interpretados conforme a los criterios jurisprudenciales de aplicación en cada ámbito institucional y el presente pacto. C. No podrán participar en la Junta de Portavoces ni en las mesas de las cámaras
que solo pueden ser constituidas por portavoces y representantes de los grupos políticos. D. En cuanto a las asignaciones, medios económicos y materiales que se conceden a los grupos políticos, en modo alguno son reconocibles en favor de la persona no adscrita. Toda asignación por concepto de grupo político no es aplicable bajo ningún concepto a la persona tránsfuga no adscrita, ni en su importe fijo ni en su componente variable, por razón del número de personas selectas. Asimismo, el grupo político perjudicado o disminuido en su composición no deberá sufrir merma institucional alguna en los medios y asignaciones económicas y administrativas, que como tal grupo le correspondiesen con anterioridad. De igual forma, el grupo político o parlamentario que haya visto reducidos sus integrantes en caso de transfugismo no se verá afectado por las reglas establecidas para su disolución por reducción de miembros, computándose a tal efecto el número de personas electas que le corresponda según el resultado electoral, y no el de personas efectivamente integrantes del mismo tras el episodio de transfugismo. Por tanto, no se asignará a la persona no adscrita otras ventajas económicas y materiales por el hecho de tener tal condición. La condición de no adscrita no es equiparable en ningún caso al grupo político. Cuando una persona sea declarada tránsfuga en su institución, tendrá dicha condición en el resto de las instituciones públicas y privadas de designación indirecta, dependiendo designada en representación de las instituciones en la que participe, y no serán nombradas por las fuerzas firmantes en ninguna otra. Tercero, ha sido doctrina reiterada en el Tribunal Constitucional la imposibilidad de remover de su cargo representativo a aquellos representantes institucionales cuya representación ha sido conferida directamente por el cuerpo electoral, aun cuando han abandonado o han sido expulsados del partido político que los presentó. Con otras palabras, quien ha sido elegido directamente por sufragio universal por el pueblo no puede ser separado de la titularidad otorgada por el pueblo. Sin embargo, hay cargos públicos que forman parte de instituciones como el Senado o las diputaciones provinciales, cuya elección no viene otorgada directamente por el cuerpo electoral. En el caso de senadores y senadoras de designación autonómica, su representación viene otorgada por un acuerdo de la Cámara Autonómica, con el único límite de respetar el principio de proporcionalidad por las fuerzas políticas para su designación. Lo mismo ocurre con los diputados provinciales que no ostenten esa representación por ser elegidos por sufragio universal y directo del sujeto electoral, sino que son elegidos por los concejales y concejalas de su fuerza política en el partido judicial correspondiente. Es decir, estas representaciones no son elegidas por el pueblo, son designadas y propuestas por su fuerza política en un acto de depósito de confianza que, si es quebrada por el abandono de la misma, supone alterar el sano funcionamiento de la democracia representativa. Las consideraciones anteriores deben extenderse igualmente a aquellos otros ámbitos de representación en otras instituciones y organismos en la que se producen designaciones por parte o a instancias de las fuerzas políticas. En base a lo anterior, las fuerzas políticas firmantes se comprometen a estudiar y, en su caso, impulsar una iniciativa legislativa que, respetando y teniendo presente la doctrina del Tribunal Constitucional, pueda promover la remoción de aquellos cargos públicos tránsfugas que no han sido electos por sufragio directo por el cuerpo electoral, sino que han sido designados por mecanismos indirectos a través de las asambleas legislativas autonómicas o por los concejales de su fuerza política en el partido judicial, así como los designados en aquellos otros ámbitos de representación en otras instituciones y organismos. Cuarto, en los últimos años se ha multiplicado la presencia institucional de personas representantes que han sido elegidas en candidaturas presentadas como coalición electoral o agrupación de electores. De igual forma, se han producido condenables fenómenos de personas ajenas a dichos sujetos electorales o una parte del mismo, que, aprovechando el vacío legal sobre la materia, han constituido partidos políticos con idéntica denominación y o simbología que la previa coalición electoral o agrupación de electores. De esta forma se ha producido una usurpación de un patrimonio político que le es ajeno o que pertenecía a un común más amplio. Este fenómeno del transfugismo por usurpación de identidad debe ser radicalmente atajado por antidemocrático. Asimismo, la escasa regulación que en el ordenamiento jurídico tienen tanto las coaliciones como agrupaciones electorales posibilita un marco idóneo que propicia el amparo de conductas tránsfugas. Es necesario reforzar el régimen jurídico de las coaliciones electorales, diferenciando las coaliciones constituidas con ánimo de permanencia en el tiempo y para distintos procesos electorales, que era tener un acto constitutivo y una mera comunicación a la Junta Electoral de la decisión de concurrencia a las elecciones convocadas, de las coaliciones constituidas de forma puntual para un proceso electoral, que deberá comunicar a la Junta Electoral su constitución, así como reforzar por ley el contenido del funcionamiento de la coalición, toma de decisiones, ruptura de la coalición, previsión contenida sin más concreción en la ley de base del régimen local, gestión de los recursos económicos, derechos subcomponentes, régimen de disolución.
Es por ello que las fuerzas políticas firmantes se comprometen a estudiar y, en su caso, impulsar una iniciativa legislativa que radique en adelante el fenómeno de transfugismo por usurpación de identidad, registro de coaliciones y agrupaciones de electores que deberá ser consultado por el Ministerio del Interior en el proceso de inscripción de nuevos partidos para evitar coincidencias en la denominación y simbología. Preferencia en la denominación por previa inscripción en el registro. Asimismo, los reglamentos de las cámaras legislativas y los reglamentos orgánicos de las corporaciones, así como los órganos de las mismas, facilitarán las medidas oportunas para la protección de los intereses de los grupos, cuya usurpación en la denominación ha sido consumada temporal o definitivamente. Facilitación del cambio de denominación del grupo, por ejemplo. En esa iniciativa legislativa se empleará el régimen jurídico de coaliciones electorales y agrupaciones de electores. Quinto, en el presente acuerdo se explicita la voluntad de las fuerzas políticas firmantes de extender el contenido del presente y anteriores acuerdos al ámbito autonómico y estatal, por lo que las expresas previsiones contenidas en los anteriores al ámbito local han de tenerse mediante el presente acuerdo extendidas al resto de ámbitos territoriales y políticos. A estos efectos, las fuerzas políticas acuerdan aprobar en una próxima sesión extraordinaria un texto refundido de los distintos acuerdos cuya ponencia se encomienda a la Secretaría del Pacto. Asimismo, las fuerzas políticas se comprometen a impulsar la modificación desde el respeto a su autonomía e idiosincrasia de los reglamentos de las cámaras y los reglamentos orgánicos de las corporaciones locales, para adaptarlos a los establecidos en los acuerdos y las modificaciones legales que de estos se deriven. De igual forma, se comprometen a impulsar a la mayor brevedad una iniciativa legal en la que modifiquen las distintas normas cuyo contenido queda afectado por los acuerdos. Ley de base de régimen local, ley orgánica de régimen electoral general, ley orgánica de partidos políticos, a fin de transponer el contenido del pacto al ordenamiento positivo. Mientras ello se produce, se comprometen a tener este y los anteriores acuerdos o el texto refundido de los mismos una vez se apruebe como criterios interpretativos de los órganos competentes de las distintas instituciones. En este sentido, los acuerdos del 7 de julio de 1998 y 26 de diciembre de 2000 motivaron la nueva redacción del artículo 73, apartado 3 de la Ley Reguladora de Base de Régimen Local, en el que se establece que cuando uno o varios concejales, incluso siendo la mayoría del grupo institucional, abandona o es expulsada la formación política que presentó la candidatura, de los concejales que permanezcan en la formación política son los legítimos integrantes del grupo político municipal, pasando el resto a tener la consideración de no adscritos. El apartado octavo de la segunda adenda establecía que los partidos políticos firmantes declaran su voluntad de extender a los principios y contenidos del presente pacto a las comunidades autónomas, asambleas legislativas y el Estado, fundamentalmente en el ámbito parlamentario. La mayoría de las cámaras parlamentarias autonómicas y el Estado no han transpuesto dicha previsión a sus reglamentos. Sí se ha creado la figura de los no adscritos, pero no el resto de previsiones contenidas en el precepto regulador del régimen local. Y ello a pesar de que se han producido diversas situaciones en las cámaras parlamentarias en las que la mayoría tránsfuga de un grupo parlamentario ha pretendido expulsar a quienes permanecían integrados en el sujeto electoral del que traía causa al grupo parlamentario, e incluso que los mismos adquirieran la condición de no adscrito, lo que en sí resultaba paradójico teniendo presente que la figura de los no adscritos se estableció para los tránsfugas, no para que tránsfugas otorgaran esa condición a quien se mantiene vinculado a la fuerza política. Hasta que se sustancie la transposición de esta revisión del pacto y la ley a través de la reforma de los reglamentos, y siempre desde el respeto a la autonomía e idiosincrasia de cada Cámara, las fuerzas políticas firmantes se comprometen a que las respectivas mesas utilicen como criterio interpretativo que la laguna existente al respecto en sus reglamentos sea integrada mediante la aplicación analógica a la normativa contenida en la ley de base de régimen local, o cualquier otra que adecue el sentido originario de que las personas tránsfugas adquieran la condición de no adscritas aún siendo mayoría en el grupo institucional. Sexto, en orden a facilitar la extensión de este ámbito de reflexión y acuerdo en torno al fenómeno del transfugismo, estas propuestas y normas de ellos dimanantes serán susceptibles de ser ejercidas, desarrolladas y adaptadas en otros ámbitos como el autonómico a través de las correspondientes comisiones o fórmulas equivalentes. Séptimo, con respecto a la comisión de seguimiento regulada en la adenda segunda, se acuerdan las siguientes modificaciones. A. Formarán parte de la misma una persona representante de cada partido político firmante. Asimismo, formarán parte de las coaliciones electorales y agrupaciones de electores con representación parlamentaria directa en el Congreso de los Diputados o Senado, cuando los partidos coaligados deleguen en la representación de la coalición en un único representante de la misma. B. La Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfugismo adoptará sus acuerdos por unanimidad, o en su defecto por mayoría de 3/5, calculada por el voto ponderado con arreglo a los criterios siguientes.
En la comisión de seguimiento de los pactos antitransfugismo, el voto de cada representante corresponderá a la media aritmética de la suma de los porcentajes de representación de cada fuerza política en el Congreso y en el Senado, considerando el número de diputados y senadores pertenecientes a cada fuerza política con representación parlamentaria. La expresión matemática de este criterio es la siguiente. V es igual a X más Y entre 2, siendo V el número de votos en la comisión de seguimiento que corresponde a cada formación política con representación parlamentaria, X el porcentaje de diputados sobre el total del Congreso que corresponde a cada formación política con representación en el Congreso, calculado como el cociente entre 350 del producto entre el número de diputados de la formación política por 100, y el porcentaje de senadores sobre el total de miembros del Senado que corresponde a cada formación política con representación en el Senado, calculado como el cociente entre el número de senadores, 265 en la actualidad, del producto entre el número de senadores de la formación política por 100. Para la opción de acuerdo se ha de necesitar un quórum que represente al menos 3/5 partes de los votos de la comisión de seguimiento, computados según el sistema de ponderación previsto. La materia sometida a acuerdo susceptible de ser votado son las relativas a cuestiones de organización y funcionamiento de la comisión, así como la valoración de casos susceptibles de ser calificados como incursos en caso de transfugismo. La adenda llamada de acuerdo de naturaleza programática se conformará mediante la libre adhesión a las organizaciones que las comparten. C. La comisión de expertos independientes, la mayoría, en caso de tener que acudir a ella, está establecida en 3/5 partes de la misma. En el caso de la comisión de seguimiento, tuviera conocimiento del anuncio de la presentación de una moción de censura en la que concurriese un supuesto transfugismo, la comisión se reunirá de manera extraordinaria para atender de manera urgente la situación y adoptar las medidas adecuadas, conforme al presente acuerdo, en orden a impedir la consumación de los efectos del transfugismo. A tal fin, la reunión podrá ser incluso telemática. Por todo lo expuesto, el Pleno adopta los siguientes acuerdos. Apoyar la declaración institucional de la FEM, que acuerda aprobar la tercera adenda a los acuerdos sobre un código de conducta política en relación con el transfugismo en las corporaciones locales, ampliando sus efectos al ámbito estatal autonómico y manifestando el compromiso firme de continuar combatiendo el transfugismo en todas las esferas institucionales, por considerar que es una forma de corrupción y una práctica antidemocrática. Segundo, trasladar el acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias. Muy bien, pues muchas gracias, señor secretario. Y damos por aprobado la declaración institucional de la Junta de Gobierno de la Federación Española en favor del Pacto por la Estabilidad Institucional.